¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Mi nombre es Junk Dog y bienvenidos a otro capítulo de nuestro canal, donde hoy vamos a hablar de un lugar muy mágico. Si ya leyeron el título, probablemente ya saben hacia dónde nos dirigiremos, así que esperen, déjenme, me cambio. Listo. Campamento Mestizo, hoy vamos a hablar de cómo comenzar a leer o por dónde comenzar a leer la saga del Campamento Mestizo o el universo de Rick Riordan. Así que comencemos. Bueno, primero que nada hay que contemplar que existe una, dos, tres, cuatro y cinco sagas de Riordan. Así que comencemos por hablar de cada una de ellas, ¿ok? Comencemos con la primera, Percy Jackson y los Héroes del Olimpo, o Percy Jackson and the Olympians. Todas, excepto la saga de Kane y la saga de Magnus Chase, consisten de 5 libros. Y las de Kane y las de Magnus Chase consisten de 3 libros cada una. Entonces vamos a hablar de la primera saga, Percy Jackson y los Héroes del Olimpo. Consiste de 5 libros: Percy Jackson y el Ladrón del Rayo, Percy Jackson y el Laberinto de los Monstruos, Percy Jackson y la Maldición del Titán, Percy Jackson y la Batalla del Laberinto y Percy Jackson, el último héroe del Olimpo. Bueno, esta fue la primera saga que escribió Rick Riordan, entonces definitivamente recomendaría empezar por esta. Primero, creo que debería de hablar un poco de qué es el mundo de Percy Jackson o el mundo del campamento mestizo, como, bueno, creo que así se categoriza la saga. Así que empecemos un poquito hablando por ahí. La historia nos sitúa en un mundo donde los dioses griegos nunca dejaron de existir, más bien solamente se iban trasladando de culturas. Actualmente se localizan en Estados Unidos o en América, como quieran verlo, donde, bueno, dioses como Apolo, Demeter, Atenea siguen teniendo hijos, es decir, sigan habiendo muchísimos semidioses, e inclusive se nos mencionan que dichos semidioses son personajes de la cultura popular, como puede ser a lo mejor Elton John, como puede ser John Lennon, músicos, atletas, básicamente cualquier gran figura de la cultura pop puede estar relacionada con algún dios y de ahí su gran talento nato. Entonces, básicamente de eso nos va tratando la historia de Percy Jackson y los Héroes del Olimpo. Pero ya bueno, sin entrar tanto a detalle, ¿por qué me gusta tanto esta saga? Bueno, porque me hizo recordar mucho a Harry Potter. Yo nunca he leído los libros de Harry Potter, sin embargo crecí viendo las películas. Y bueno, me recordaron muchísimo las películas de Harry Potter, perdón. Y sin embargo, pese a que me gusta mucho Harry Potter, se me hizo 1000 veces mejor Percy Jackson. Ya sea por la creación del mundo, los personajes, los hechizos, etc. Básicamente cualquier elemento que Harry Potter tiene, lo eleva a un nivel muchísimo más alto. Y bueno, ¿por dónde puedo empezar a leer Percy Jackson o la saga del campamento mestizo? Bueno, yo recomiendo mucho que, bueno, empieces básicamente por el primer libro, ¿no? Por El Ladrón del Rayo. Ya que, bueno, fue el primer libro que Rick Riordan escribió y es el primero hablando estrictamente en la saga del campamento mestizo. Sin embargo, también puedes empezar por la saga de los Kane. Ya que, bueno, si bien coexisten en el mismo universo donde se crea o se desarrollan los libros de Percy Jackson, estos no interconectan mucho, salvo en un spin-off donde se encuentran con los personajes de Percy Jackson. Como ya mencioné, este es uno de los libros de las sagas que solamente consiste de 3 libros junto con Magnus Chase. Consiste de La Pirámide Roja, El Trono de Fuego y La Sombra de la Serpiente. Y bueno, ¿de qué tratan estos si no están relacionados directamente con la saga del campamento mestizo? Pues bueno, se nos habla de que básicamente la premisa es más o menos la misma. Siguen existiendo los dioses en la actualidad, solamente que, bueno, en este caso se nos habla desde la cultura egipcia. Inclusive, bueno, mi edición venía con un pequeño cómic que está muy lindo. Pero sí, les digo, es bastante buena. Habla muchísimo de... No les quiero hablar mucho, pero sí, les recomiendo muchísimo también. Sin embargo, recomiendo muchísimo todavía más empezar con Percy Jackson. Y que, como les comenté, llega a haber spin-offs y, por ejemplo, en mis ediciones de los libros, cada uno de los libros trae un capítulo del spin-off donde se conectan los personajes de Percy Jackson con los universos de Kane. Si no me equivoco, el spin-off se llama Magos y Semidioses. Entonces, les recomendaría mucho igual todavía empezar por la saga de Percy Jackson. Sin embargo, si quieren empezar por Kane, pueden empezar por Kane. Ahora, ¿puedo empezar por otra que no sea Percy Jackson o las Crónicas de Kane? Bueno, la verdad,
creo que realmente la única que no recomendaría que fuera tu punto de partida serían la saga de las pruebas de Apolo. Ya que esa sí es una continuación totalmente directa con referencias directas y personajes directamente creados de Percy Jackson y de los Héroes del Olimpo. Así que esa es mi única recomendación de no empieces por ahí, por favor. Es la última saga de la trilogía, si es que lo quieren ver así, de libros del campamento mestizo. Es decir, ya les hablé de las crónicas, las pruebas de Apolo, pero no les he hablado de los Héroes del Olimpo, la segunda saga de Rick Riordan en el universo del campamento mestizo. Así que aquí vamos. Ahora, ¿por qué sí te podría recomendar que empieces por Héroes del Olimpo y saltarte Percy Jackson? Bueno, porque Héroes del Olimpo, el primer libro, Héroes del Olimpo, el héroe perdido, nos habla directamente con un nuevo protagonista. Es decir, ya no se encuentra Percy, sin embargo sí aparecen personajes directamente de los libros de Percy Jackson y los Héroes del Olimpo. Dioses del Olimpo, perdón. Creo que lo estoy diciendo mal todo este tiempo. Pero sí, nos hablan directamente con 3 nuevos protagonistas. En la anterior saga los protagonistas normalmente eran Percy Jackson, Annabeth, Chase y Grover. En este caso se nos presentan 3 protagonistas totalmente nuevos que no habían aparecido anteriormente en los 5 libros de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Se nos presenta a Jason Grace, Piper McLean y Leo Valdés. Creo que no los pueden ver, pero aquí están, muy hermosos. Y bueno, si bien se nos presentan, es un punto de vista totalmente nuevo. Inclusive el personaje, bueno, no les voy a decir nada, pero arrancan de la historia junto con el protagonista que viene siendo a lo mejor Jason. Entonces, les digo, muy recomendado, si se quieren saltar y han escuchado cosas muy buenas de Héroes del Olimpo, pueden hacerlo. Sin embargo, hay muchas referencias y personajes directos de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. Pero como ya dije, pueden saltárselos. E inclusive la narrativa es muy distinta, ya que, bueno, en Percy Jackson todo se nos iba narrando desde el punto de vista de Percy. Aquí se nos va narrando desde el punto de vista de cada uno de los personajes. Y no directamente, sino como en tercera persona, pero sigue siendo desde el punto de vista del personaje. En este caso se nos narra desde el punto de vista de Jason, Piper y Leo. Y así va cambiando la narrativa a través de estos libros. Los otros libros que se encuentran en Héroes del Olimpo son El Hijo de Neptuno, La Marca de Atena, que es mi favorito, La Casa de Hades, y creo que aquí ya me tapa la cámara, entonces los voy a mover un poquito. Y por último, La Sangre del Olimpo. Como podrán ver, son un poquito más bruscos, un poquito más grandes que los libros anteriores. Miren, por ejemplo, tomemos aquí de ejemplo el último, la Batalla del Laberinto, y pongámoslo al lado junto con La Sangre del Olimpo. Como pueden ver, sí son un poquito más grandes, son un poquito más pesados. Pero yo creo que aquí es el punto exacto donde Rick Riordan mejora y eleva su escritura al máximo. Entonces, les digo, si han escuchado cosas buenas de Héroes del Olimpo, sí pueden brincarse directamente a ello. Sin embargo, habrá escenas u ocasiones en las cuales se van a hacer referencias a sucesos anteriores y quizás no lo entiendan. Podrían buscarlo si es que se quieren saltar directamente Percy Jackson, pero bueno, ya les dije, es como a ustedes les guste. Si se adentran y gracias a esto van a leer Percy Jackson, adelante. Ahora me falta hablar, bueno, técnicamente no les he hablado de las pruebas de Apolo, pero eso lo dejaremos al final. Ahora vamos a hablar de probablemente mi tercera saga favorita, de Magnus Chase y los dioses de Asgard. Ahora se nos habla directamente de la mitología griega. Es decir, vemos a Odín, a Thor, a Loki, a Ymir, a Freya, a Frey. Se nos habla de los dioses griegos. No, básicamente la misma premisa que Percy Jackson, solo que, bueno, no, sí es un poco diferente, perdón por haber dicho eso. Entonces, bueno, los 3 libros que forman esta saga son Magnus Chase y la Espada del Verano, Magnus Chase y esta es la última, perdón. Magnus Chase y el Martillo de Thor, y Magnus Chase y la Nave de los Muertos, o el Barco de los Muertos, como le quieran decir. The Ship of the Dead, no sé cómo se traduciría directamente eso a una publicación, pero sí, se nos habla de Magnus Chase. Es el primo de la protagonista de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Annabeth Chase. Si bien habla de los dioses nórdicos, les digo, creo que esta también la podrían comenzar a leer sin necesidad de haber leído alguna de las historias antepasadas, pero bien aparece uno que otro personaje y una que otra pequeña referencia a Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Entonces, a lo mejor lo que más recomendaría
Sería que si te gusta, a lo mejor pues intentes picar uno de estos libros y ya vas a entender con más gusto y vas a disfrutar muchísimo más estos libros. Estos son de mis favoritos ya que tiene a Magnus y a Alex, dos de mis personajes favoritos de esta saga. Pero bueno, ¿de qué trata? Es un poco difícil de ponerlo en palabras, ya que creo que es muy diferente a lo que ya había construido Rick Riordan en sus libros. Pero bueno, básicamente se nos habla de Magnus Chis, un chico que trata de detener el Ragnarok. Básicamente trata de eso o trata de prolongar el Ragnarok junto con la ayuda de sus amigos e inclusive, bueno, se vuelve uno de los... se me olvidó cómo se llaman los guerreros nórdicos que van al Valhalla, se olvidaron. Pero bueno, básicamente se convierte en uno de ellos y ayuda a Odín a prolongar el Ragnarok. Ahora bien, solamente me falta hablarles de una saga que es... No es mi menos favorita, sin embargo, no es una con la cual yo me haya enamorado tanto. Y pese a que es mi dios favorito. Las pruebas de Apolo. Esta consiste de 5 libros. Aquí tengo los otros 2. Esta consiste de Apolo, las pruebas de Apolo, el oráculo oculto. Las pruebas de Apolo, la profecía oscura. Las pruebas de Apolo y el laberinto en llamas. Sí. Las pruebas de Apolo y la tumba del tirante. Y las pruebas de Apolo, la torre de enero. Esta es edición especial. Viene firmado por el mismo Riordan. Déjenme les enseño. Aquí se ve. Y viene con esta cosita de pasta dura para que se proteja el librito. No voy a entrar en mucho detalle porque creo que esto sí es un territorio de spoiler muy grande, ya que bueno, mucha gente no ha leído y aparte bueno, es la más reciente. Pero no puedo hablar con mucho lujo de detalle sin spoilerles la historia. Pero bueno, como ya les mencioné, no es es probablemente mi menos favorita. Me enamoré muchísimo más con Héroes del Olimpo, Magnus Chase, Percy Jackson y Kane que con las pruebas de Apolo. Sin embargo, no significa que sea mala, solamente que quizás sea un poquito débil a comparación de sus demás contrincantes, ¿no? Ya les digo, incluso soy un hijo autoproclamado de Apolo. Entonces, me gusta bastante el dios, pero no me encariñé tanto con su historia. Algo de lo que me faltó hablar es que Riordan, al momento de estar publicando estos libros, espero me puedan seguir escuchando, también ha sacado mini historias o con libros de acompañamiento, como inclusive aquí dice, un libro de acompañamiento de Rick Riordan. Creo que no se ve muy bien porque la cámara no enfoca. Pero bueno, son libros de acompañamiento, solamente tengo yo estos 2. Sin embargo, uno que sí creo que es muy necesario leer es el primero, el de los diarios del semidios. O los archivos del semidios. Se me confunden mucho los nombres, la verdad, perdónenme si no tengo exactamente el dato ahorita. Pero sí, yo recomendaría mucho leer el primero y a lo mejor que es la guía al campamento mestizo. También existe Campamento Júpiter clasificado. Este es un libro de acompañamiento de las pruebas de Apolo. Y existe el Diario del Semidios 2 o Diarios de Semidios, no me acuerdo muy bien, pero hay 2 Diarios del Semidios. Les recomiendo leer muchísimo el primero, ya que hay una historia en Héroes del Olimpo que conecta muchísimo con un personaje que sale exclusivamente en esa historia. Sin embargo, ya de los demás, yo no los he leído y bueno, no me ha pasado nada al momento de estar disfrutando de la saga de Percy Jackson. Entonces, con eso los dejo. Entonces, espero te haya gustado. ¿Qué más te puedo decir? Si viste la primera y la segunda película de Percy Jackson, te recomiendo muchísimo que tomes los libros. Ya que, pues bueno, fueron directamente inspirados las películas de los libros. Y déjame decirte, no es que me desagraden las películas, son bastante entretenidas, son bastante buenas, pero bueno, cuando tomas a comparación el material original, las películas se quedan cortísimas de buenas. Son malas a comparación del material original, sin embargo, como un acompañamiento son bastante entretenidas y bastante divertidas. Algo que sí espero con muchas ansias es la producción de la serie de Percy Jackson, producida por Disney Plus, y por la trilogía de películas que va a hacer Netflix de las Crónicas de Kane. Entonces les digo, si les gustaron las películas de Percy o si en un futuro están viendo este video y ya salió la serie de Percy Jackson y les gusta, aquí está una pequeña guía de cómo pueden empezar a leer la saga o el universo de Rick Riordan. Entonces, pues espero les haya gustado el video. Nos vemos, hasta pronto. Si tienes alguna duda o comentario, dije algo mal, quieres corregirme, déjamelo abajo en la cajita de comentarios. Y bueno, eso sería todo. Hasta la próxima, nos vemos. Y no dejes que te atrape el Minotauro, hermano. Semidios.
Hasta la próxima.